El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes constituimos alianzas estratégicas junto a Fundación Expoterra, Clic Solar y GEA Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible PROFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué hacés para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano de la Selección Argentina de Canotaje y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Ailén Lascaromicas, nadadora de aguas heladas y lo que hago es cada 2 meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo, cuidemos nuestra casa. Hola, amigos del judo de la República Argentina, muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos a disfrutar de Hajime, el primer programa de judo realizado íntegramente por judokas. Vas a encontrarnos todos los jueves desde las 11 de la mañana por la plataforma Catplay, el sitio de los deportes. Y te podés comunicar con nosotros a través de nuestro grupo de Telegram. Unite a nuestro grupo de Telegram, Hajime_Catplay. Ahora sí, amigos, amigas, Hajime. Hola, buenas tardes. Desde el judo Villa Ángela Chaco vamos a mostrar una técnica del Masutemi Guasa que es el Kouchi Makikomi. En primer lugar, con el desplazamiento hacia adelante. Cuando hablamos de desplazamiento siempre hablamos de uke. También se lo va a mostrar con el desplazamiento hacia atrás, uke. Y por último, se va a mostrar con el desplazamiento lateralizado.
culminando así con la parte ofensiva del Kouchi Makikomi. Ahora vamos a mostrar algunas combinaciones y contralances. Seguidamente vamos a mostrar una combinación donde aplicamos Kouchi Makikomi. También vamos a mostrar Kaeshi Waza donde aplicamos Kouchi Makikomi. Bueno, hemos aplicado la técnica en ataque, defensa y combinación. Muchísimas gracias a los judokas. Desde Hajime queremos hacer un homenaje a los maestros de judo, aquellos que nos acompañan en este camino tan largo de la práctica de nuestro deporte. En Japón se dice que los únicos que no están obligados a inclinarse delante del emperador son los maestros, porque sencillamente sin ellos no habría emperador. Los maestros han acompañado el desarrollo del judo argentino desde sus inicios y siempre han estado presentes en un momento determinante en nuestras vidas como judoka, en la enseñanza, en el aprendizaje, en torneos, en el arbitraje, en la inspiración y muchas veces en la razón de asumir nuevos retos y complementar algunos objetivos. Los maestros argentinos se han dedicado a recorrer nuestro país y a difundir el judo por todas las provincias. Y justamente el nivel de los maestros refleja el nivel que tiene el judo en todas nuestras distintas áreas geográficas y nuestra sociedad nacional. Hay una diferencia entre lo que es un maestro y es un profesor. En realidad el maestro hace referencia a la persona que ha estudiado, practicado y aprendido judo y se encarga de enseñar a los judokas de cualquier graduación, sea en estos kyus o danes, distintos tipos de instituciones y en todo tipo de práctica, todo tipo de posibilidad de práctica, sea en la faz deportiva, en la faz educativa, como defensa personal, como arte marcial. En realidad un profesor es la persona que tiene por oficio la enseñanza de una ciencia o un arte, ¿no? Una técnica. Pero en realidad en el lenguaje cotidiano el concepto suele emplearse como análogo. Profesor y maestro en realidad no significan lo mismo. El profesor es la persona que enseña en un conjunto de saberes. Sin embargo, el maestro es aquel que se le reconoce por una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. Y esto quiere decir que el maestro tiene experiencia en todos los ámbitos de judo. No necesariamente tiene que haber sido un campeón como competidor, pero seguramente ha competido. No solamente tiene que saber de arbitraje, o no necesariamente tiene que ser un árbitro internacional, pero seguramente ha arbitrado. No debe ser un experto necesariamente en toda la defensa personal, pero seguro que conoce los rudimentos y la defensa para distintos tipos de ataques, con armas, sin armas, a corta o a larga distancia. En realidad, el maestro es la persona que va a reflejar en sus alumnos, en sus seguidores, porque se comporta como un verdadero líder, su valor y su conocimiento. El maestro es así un agente de cambio social, desde un pequeño club, desde un pequeño dojo en una localidad, generalmente es reconocido por lo que significa para quienes han sido sus alumnos. Es muy difícil que un maestro se olvide. Se lo puede perder de vista, pero no olvidárselo. Lo que pasa con los maestros es que promueven actividad en todos los sentidos. Es decir, no solamente en los sentidos de la práctica deportiva, sino también en el conocimiento, en el estudio, en la posibilidad de interactuar con otras áreas del conocimiento, porque básicamente el maestro inspira
Por eso es una persona que es reconocido, que es afamado en todo el ámbito del deporte y todo el mundo lo conoce por el tipo de actividad que desarrolla. Lo más importante para el maestro seguramente es el ser humano. Seguramente al maestro le interesan más las personas, los que están dentro del judogi, que aquellos logros que pueden ser pasajeros y ser solamente motivo de algún premio circunstancial, ¿sí? Por importante que sea el logro deportivo. Tiene una amplia experiencia en todas las ramas, en todas las tendencias, pero básicamente el maestro se actualiza porque conoce constantemente los cambios y las modificaciones que hay en este deporte, arte marcial y filosofía de vida. Domina la didáctica, es muy preciso con las decisiones pedagógicas y siempre sabe exactamente lo que intenta enseñar y a quiénes le intenta enseñar. Por eso promueve el desarrollo de otros, promueve el desarrollo del deporte, también promueve la docencia y de él depende la generación de nuevos docentes y también de nuevos maestros. Podemos decir que hay maestros que han venido de otras tierras. Básicamente en nuestro deporte los maestros japoneses desde Ogata, Kumasawa, Yamamoto, Soma, son los que han marcado el rumbo en la calidad técnica de la práctica del judo. Y muchas veces también debemos decir que no necesariamente la graduación puede ser sinónimo de maestría. Muchas veces en su desempeño, en su afán, se llega a equiparar la graduación con un maestro, pero algunos por algunas circunstancias no llegan a tener el momento, la circunstancia o la capacidad para asumir el momento necesario para que la graduación acompañe su desarrollo y lamentablemente podemos llegar inclusive a encontrar algunos maestros que tienen actitudes magistrales, inclusive con danes que no sean muy altos. Lo más importante es la clarividencia e identificar la forma en la que son capaces de transmitir su conocimiento. Lo que hace el maestro de judo muchas veces es intangible, porque es capaz de poner en evidencia las actitudes, más que por sus inmensos conocimientos, más que nada en sus alumnos. Los alumnos lo recuerdan muchas veces por la forma de tratarlos, por la forma de referirse y atenderlos, y no necesariamente por la forma de enseñar una técnica o una habilidad. Los maestros siempre se destacan porque son positivos, son personas que tienen fe, tienen confianza en la educación y tienen confianza en la juventud, que son los que reciben básicamente sus conocimientos, tanto en el campo deportivo como en el campo de las artes marciales o en la defensa personal. Los maestros generalmente se respetan entre sí, pueden tener distintos niveles de conocimiento, pero los maestros siempre reconocen a otros maestros y aprovechan todo tipo de posibilidad para seguir aprendiendo. Los maestros generan descendencia con su trabajo destacado y son ampliamente conocidos en el mundo de nuestro deporte. Hay maestros que son insustituibles, hay maestros que son reconocidos por sus habilidades, hay maestros que son reconocidos por su personalidad, hay otros que son reconocidos por su pasado deportivo y otros por cómo se desempeñan en el deporte actual. Lo más importante es que los maestros nos hagan reflexionar constantemente sobre qué es lo que hacemos en nuestro deporte, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Tener en cuenta siempre presente que lo más importante es el desarrollo de los seres humanos a través del judo, y no los logros en sí mismos, ni los logros deportivos, ni cualquier otro logro que pretenda un reconocimiento social. El compromiso del maestro está siempre presente, por eso lo lleva a lugares que son realmente muy destacados en el ámbito de nuestro deporte y la sociedad.
Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Continuando ahora con nuestro tema de la importancia de la detección de talentos en el judo, vamos a hablar sobre lo que es el control de carga, más que nada en los entrenamientos infantiles. Y hay que considerar, básicamente, que los niños son activos aun cuando no estén tomando parte de un programa de entrenamiento. Y por ese motivo, un programa de ejercicio agrega muy poco a su aptitud física, por una cuestión de crecimiento y una cuestión de desarrollo y de necesidad de estímulo para el desarrollo. Los niños y las niñas están moviéndose constantemente. Hay edades en las que todos parecen ser ciertamente hiperkinéticos, pero lo que hay que entender muy especialmente es que todos los niños y las niñas son activas. Es muy raro que encontremos un chico que pase la mayor parte del tiempo y siempre en actitud pasiva o en una actividad de tipo sedentaria. En general los chicos se mueven, y se mueven justamente para crecer, para estimular su propio crecimiento. Y hay que considerar también que los entrenamientos dirigidos y planificados y preparados, más que nada en cuanto al aprendizaje de la técnica, y que los chicos no realizan entre los 12 y los 18 años, son imposibles de recuperar en el futuro. Es decir, que es muy importante que se tenga en cuenta estas edades, que son las edades en las cuales los niños presentan una mayor maleabilidad y posibilidad de ser entrenados justamente a su edad y correctamente, para después poder construir sobre esos niños los atletas de alto rendimiento. Vamos a analizar, y podemos decir que en general como regla, digamos que debe definir lo que es el futuro de una política de detección de talentos, que los campeones del mundo están hoy en día sentados en los bancos de las escuelas. Lo único que hay que hacer es ir a buscarlos y encontrarlos. Claro, en realidad nos referimos al sistema educativo porque es el lugar por donde pasan todos los niños, pero el problema no solamente es buscarlos, sino qué buscar en los niños y cómo encontrarlos. Esa es la verdadera complejidad que tiene una política de detección de talentos deportivos. Así que vamos a analizar aquí algunos aspectos que tienen que ver tanto con el crecimiento como con la maduración de los jóvenes, que no necesariamente tiene que ser exactamente igual y la misma, y menos que menos a la misma velocidad. Por eso el trabajo de Bailey del año 1954 nos muestra cómo a distintas edades varones y mujeres tienen distinto porcentaje de maduración. Por ejemplo, a los 3 años de edad, los varones están desarrollados en un 54% y las mujeres en un 57%, tomando en cuenta el peso y la talla. Fíjense cómo a medida que avanza, las velocidades relativas de maduración son distintas. Aquí al principio empieza con un 7%, después cae a un 5%, pero entre los 12 y los 13 años, fíjense que los varones están desarrollados en un 84% y las niñas en un 93%, es decir, un 9%. Y a los 13 años, estadísticamente, las niñas están desarrolladas un 10% más que los varones. Por eso muchas veces se da esta cuestión de cantidad de inscritos en los torneos, más que nada en los torneos pequeños, que hay veces que incluso en las prácticas, en los torneos de
propios del dojo, los torneos internos, hay veces que compiten los niños y las niñas en un nivel de paridad realmente asombroso. Y esto es porque las mujeres a esta edad crecen más rápidamente que el hombre. Y también hay que considerar que es muy factible encontrarse con niños o con niñas que a la misma edad tienen un nivel de desarrollo distinto. De hecho, y esto también es muy importante para analizar las realidades que tiene nuestro deporte hacia el interior del país, no es lo mismo un chico o una chica de 40 kilos que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que otro que vive en Rosario, otro que vive en Córdoba, uno que vive en la Patagonia y otro que vive en el noroeste o en el noreste del país. Por eso las circunstancias del ambiente social, de la educación, de la alimentación y del clima, hace que estas diferencias administrativas no sean, me refiero a las categorías por supuesto, no sean de todo justas para competir. Estamos acostumbrados a obedecer referencias de tipo administrativas para ubicar a los chicos en su categoría y no diferencias de tipo de madurativas, que serían importantísimos, y más en nada en el judo, que es un deporte con mucho contacto y mucha interacción física. Así que esto es un aspecto a considerar. Por eso les proponemos visualizar una técnica que es tener en cuenta los estadios puberales de Tanner, que identifica los distintos niveles de desarrollo de los adolescentes, desde niños hasta jóvenes, con los cambios en el cuerpo de los niños y las niñas. Es muy importante apreciarlo, porque aquí vemos 5 individuos distintos que pueden perfectamente tener la misma edad y un desarrollo sexual, que es una de las características fundamentales del desarrollo, y también, obviamente, como la fuerza física, con distintas características en cuanto al crecimiento, al tamaño de los genitales, a la vellosidad púbica, que indica justamente mayor madurez y obviamente mayor potencia y mayor fuerza física. Y lo mismo ocurre con las niñas. Es decir, vemos cómo la cantidad o la densidad del vello púbico establece justamente estas diferentes edades de maduración y que muchas veces no se tienen en cuenta, y al momento de competir, todas las judokas de la misma edad, sean cadetes, sean infantiles A o infantiles B, compiten en el mismo grupo. Por eso es muy importante tener en cuenta este tipo de desarrollo. Y esto no quiere decir que a los chicos haya que mostrarles este tipo de gráficos, dibujos o fotos. No necesariamente tienen que dibujarse, perdón, no tienen que analizarse ni ser analizados por otros. Sencillamente tienen que identificarse con alguna de estas formas gráficas y muy generales. De ninguna manera se trata de que el entrenador, el médico, ni siquiera los padres, tienen la necesidad de que los chicos comenten cómo son. Sencillamente poniendo 4 o 5 dibujos de estos, uno puede tener una idea perfecta de qué nivel de desarrollo tienen los chicos y saber cuándo exponerlos a la carga que tiene un entrenamiento y también cuándo no exponerlos a la complejidad y la demanda física que tiene aparejado justamente una competencia deportiva de judo. Por eso es muy importante saber cuáles son las fuentes donde encontramos los talentos deportivos y a los que podemos recurrir para buscar nuestros judokas y que sea un grupo de judokas con ciertas posibilidades de desarrollo deportivo. Lo primero serían, como ya dijimos, las escuelas públicas, las escuelas donde en general están la mayoría por obligación de ley y que tienen clase de educación física en las escuelas. También es muy importante contar, por ejemplo, con el análisis de los distintos programas municipales de actividades físicas, que los desarrollan generalmente las direcciones de deportes municipales, en los cuales hay una gran cantidad de niños y niñas en los barrios, y que desde ya el hecho del análisis o la identificación de talentos constituye para ellos una actividad muy especial, porque se lo selecciona de un grupo, del grupo en general. También se lo pueden encontrar en los clubes deportivos, en los cuales los niños practican deporte, pero posiblemente encontremos un chico muy desarrollado para un deporte que está practicando otro y que no conoce o no sabe realmente cuáles son las posibilidades de triunfar que tiene en ese deporte, ¿no? También es muy importante los lugares donde la sociedad es muy activa, donde le gusta mucho la actividad física y el deporte, y también donde existe un gran interés por las actividades competitivas y las actividades deportivas.
en ciertos lugares, por ejemplo, en algunos barrios. Esto se puede notar con cierta facilidad porque, por ejemplo, los padres son deportistas, los chicos son deportistas, hay lugares para práctica deportiva en los barrios, entonces posiblemente esto sea una buena indicación para encontrar chicos y chicas que puedan transformarse en judokas de alto nivel. Así que es muy importante para nuestro deporte determinar qué es, en general, una correcta identificación del talento deportivo. Y pongo justamente esta imagen porque recuerdo que en las primeras expediciones occidentales, de europeos y de americanos, a los gimnasios donde se practicaba judo en Japón, decían que era muy notable y ellos esperaban encontrar gente con brazos, bíceps específicamente muy desarrollados, cuando en realidad lo que se encontraron era gente con antebrazos muy desarrollados. Y tratándose justamente de un deporte en el cual el agarre es fundamental y la presión, la aprehensión de las ropas del adversario son fundamentales para el agarre, quizás estemos frente a un ejemplo de cómo deberían ser elegidos los judokas de alto rendimiento, ¿no? Quizás por la dimensión de sus muñecas. Así que nos vamos a hacer una serie de preguntas, y esto es, ¿qué criterio se requiere para tener un nivel de excelencia en el judo? ¿Qué criterio se requiere en cuanto a las características físicas y también a las funcionales? Y por supuesto también a las de tipo psicológico. Es decir, ¿qué cualidades tiene que tener un judoka para reunir esos criterios de rendimiento? Uno de ellos, por ejemplo, es la altura del centro de gravedad. Es decir, que se puede tomar perfectamente haciendo la diferencia entre un judoka de pie, en la estatura de un judoka estando de pie, o de un judoka estando sentado. Es decir, son importantes, como también son importantes el largo de brazos, o la capacidad de rotación o de giro del cuerpo en determinados ejes, como lo es el eje longitudinal del cuerpo, y que le va a permitir hacer, por ejemplo, los movimientos de Taizabaki para esquive o para ataque, en el caso de luchar en la posición de pie. Así que hay que tener muy en claro cuáles serían las medidas antropométricas más específicas para el judo, las que serían más favorables, qué capacidades condicionales, es decir, las capacidades como la fuerza, la velocidad, la resistencia y obviamente también la potencia, y también las cualidades, como decíamos antes, psicológicas del judoka. Muchas veces podemos llegar a encontrar al mejor judoka corporalmente, pero es una persona que no acepta, por ejemplo, los deportes con mucho contacto físico, o que no tiene la determinación para el entrenamiento. Así que estas cualidades son determinantes para un deportista de alto nivel. Y también estas cualidades que tienen que ver con las capacidades coordinativas en el judo, como son, por ejemplo, el ritmo, el equilibrio, el aprendizaje motor, una serie de características como el acople o el desacople de movimientos para la aplicación de combinaciones, la capacidad de ritmo, la capacidad de coordinativas en general son importantísimas. Yo diría que son de las más importantes, asociadas al desarrollo, justamente, y características que a través de su importancia que tienen, deben ser entrenadas con ejercicios muy específicos en el dojo. Así que muchas veces nos vamos a encontrar justamente con estas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo más importante que tenga un judoka de alto nivel? Obviamente no estamos hablando de fútbol, y cuando hablamos de judo estamos hablando de un deporte que debe enseñarse. Los chicos juegan a la pelota cultural o tradicionalmente, chicos y chicas en nuestro país en todos lados, pero no todos luchan. La lucha no es un ejercicio cultural como lo puede ser en algunos países de África o en algunos países del Asia Menor. Así que estas capacidades, como por ejemplo la capacidad de agarre, la capacidad de dominio de un cuerpo de un adversario, o también la resistencia intermitente, porque en el judo influye muchísimo la resistencia intermitente en la configuración del combate, son factores determinantes. Así que vamos a ver y vamos a analizar un sistema para poder determinar qué es un talento deportivo. Así que nos tenemos que preguntar qué pruebas exactamente pueden medir objetivamente los atributos que dijimos que son necesarios para un judoka. ¿Qué puede medir la fuerza física? ¿Qué puede medir la resistencia intermitente? ¿Qué puede medir la velocidad segmentaria? Etcétera, etcétera, el equilibrio,
¿Cómo se determinan con un número? ¿Qué pruebas me puede hablar objetivamente de esos atributos? ¿Qué valores a una determinada edad discriminan a aquellos que tienen talento en el judo o que no los tienen? Cuando hablamos de estas capacidades, ¿de qué edad estamos hablando? ¿De 8 años? ¿De 10 años? ¿De 14 años? ¿De 18 años? Bueno, es muy importante tener datos para poder comparar. Datos, obviamente, primero datos de nuestra provincia, nuestro país, pero también datos de la región y del continente, porque muchas veces se disponen de tablas o de medidas que corresponden, por ejemplo, a poblaciones de lugares del mundo con los que no estamos en condiciones de compararnos. Pero es importantísimo tenerlos en cuenta para otro tipo de cosas, pero no para determinar el talento. Es muy importante tenerlos en cuenta para cuando se planifica una estrategia de competencia deportiva, pero es muy importante tener datos nuestros, datos nacionales. ¿Qué atributos determinados predicen mejor el desempeño futuro de nuestro judoka? ¿Cuál de todos los aspectos que hemos evaluado conociendo el judo nos va a dar mejores referencias sobre el futuro? Y por último, ¿estamos en condiciones de acceder a algún plan? ¿Quién realiza ese plan? ¿Lo realiza el sector federal, el sector público? ¿Lo vamos a efectuar nosotros desde nuestra propia entidad, desde donde enseñamos, desde nuestro dojo? Entonces es muy importante, básicamente, hacer que el sensei, el encargado de la práctica, evalúe constantemente, que evalúe el trabajo de los judokas, que haga evaluaciones biomecánicas, funcionales, de laboratorio, test de campo, que se informe, obviamente, ante los profesionales médicos de la educación física, cómo son y cuáles son los protocolos para la aplicación de las distintas mediciones. Además que el sensei tenga información, obviamente toda la información posible sobre su grupo de judokas, que también haya informes periódicos del departamento médico, en la evaluación constante de los judokas, que haya un tratamiento de medicina deportiva, justamente que es la medicina que se trata de los seres que teóricamente están sanos, que son los deportistas, pero que nos den cuenta del estado del metabolismo, de alimentación, de control de peso, etcétera, etcétera, llevado a cabo por profesionales, como también el dictamen o los informes que hacen los psicólogos sobre cómo afecta el entrenamiento a nuestros judokas a nivel psicológico. Y por último, es importantísimo también tener la mayor información posible sobre el nivel en el que compiten nuestros judokas, o sea, saber cuál es la temporada de competencia, el nivel, si es un nivel internacional, el nivel continental, nivel regional, nivel nacional, la categoría de peso de la que estamos hablando, la cantidad de vueltas en competencia que tiene los combates en los que van a entrar nuestros judokas, conocer los judokas a los cuales se nos presentan como adversarios accesibles, judokas a los cuales no pueden ser vencidos por nuestros alumnos, y judokas con los que habrá que determinar una estrategia especial. También conocer los cuerpos arbitrales, saber cómo evalúan y cómo se presentan en competencia, qué consideraciones tienen, qué técnicas son más vistosas para la aplicación, y obviamente también el tipo de evento. Todo lo que sea datos, hoy en día es importantísimo para la preparación del judoka, no solamente los datos del judoka, sino también estos que son de alguna forma datos organizativos y también del contexto. Así que podríamos decir para terminar que ninguna medalla vale la salud de un niño. Y con las medidas apropiadas vamos a poder asegurar la salud del niño y aprovechar también para obtener una medalla de nuestros judokas cuando vayan a competencia. Esperamos que les haya interesado y quedamos siempre atentos a sus comentarios. Muchas gracias.
Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Tenemos entendido que apenas llegaste a Japón tuviste que pasar un periodo de cuarentena y solamente podías ir a desempeñar tu trabajo y dirigirte al hotel donde residías, ¿no es cierto? Nada más. A pesar, además de todo lo que nos contaste, ¿qué es lo que más te llamó la atención de lo que pudiste ver de Japón? Sí, obviamente, bien llegamos, nos hicieron una cuarentena controlada, se llama, en donde teníamos un bus que era del Comité Olímpico Internacional, que nos trasladaba desde el hotel donde estábamos, que era un hotel muy bonito, muy cómodo, muy espacioso, más espacioso de lo que uno esperaría en Japón, ¿no? Digamos, la necesidad de espacio. Y nos llevaba ese ómnibus a todas las actividades nuestras laborales. Lo que más me impactó de Japón es el concepto que yo lo llamo como, si usted lo quiere llamar, a mí me gusta llamarlo como el management samurai. El management samurai es estoy al servicio de. Entonces, ese concepto me caló muy profundo cuando empecé a observar que ellos inicialmente nos controlaban, nos monitorizaban, nos observaban, pero una vez que notaron que nosotros estábamos al ritmo de ellos, empezaron a abrirse como una flor de sakura y empezaron a mostrar todo su esplendor, su belleza, sobre todo su calidez como seres humanos. Y sobre todo, toda esa calidez brindado al servicio de. Eso es lo que más me impactó. Porque cuando se terminó mi cuarentena, yo ya tenía agendado qué podíamos hacer y cuáles eran nuestras necesidades. En el caso mío, yo tenía una listita de necesidades personales, pero bueno, en 2 días era imposible poder cumplirlas todas. Y pusieron gente a darnos una mano para que cada una de esas necesidades se pudiesen cumplir. Entonces, con una agenda que la cumplieron a rajatabla, ¿no? Eso me llamó poderosamente la atención. Y la forma en que nos trataron, cómo nos brindaron obsequios, pero sobre todo la calidez humana, creo que eso no tiene precio. Hemos visto una foto en las cuales estabas practicando un arte milenario del Japón, no necesariamente un arte marcial, ¿no? Contanos cómo fue tus primeras armas en el yodo. En el yodo, Sí, en la caligrafía. Sí, en la escritura, sí. En la caligrafía. No, justamente porque a mí me interesaba mucho entender lo que era la caligrafía japonesa, que es un aspecto también que es importante la pregunta, Sensei, que creo que cuando uno visita Japón, eso yo no lo tuve muy en cuenta, pero a partir de ahora sí lo voy a tener muy en cuenta. Creo que la proximidad hacia ellos con el lenguaje y la escritura
es esencial, porque eso nos acercaría muchísimo más a entenderlos, sobre todo a ellos. Pero la caligrafía surge de mi interés por el Zen, por el Zazen, y sobre todo cómo ellos asociaban la belleza de la escritura con el manejo de la espada. Se contaba que los samuráis, para poder desestresarse o clarificar o purificar su mente después de cada batalla, iban a la caligrafía para poder encontrar paz y belleza en la escritura. Entonces se lo comuniqué a una de las enfermeras y interesantemente se llamaba Mikiko. Ella era una enfermera jubilada que estaba cumpliendo el rol de voluntaria ahí en el hotel aislamiento. Su hermana era experta en caligrafía japonesa. Entonces una mañana me trae todo un kit de caligrafía japonesa. Un día le voy a mandar una foto, pero es una belleza. Y bueno, me empieza a enseñar cómo hacer cada kanji. Entonces, bueno, ahí pudimos practicar y escribir entre ellos la expresión de judo en kanji. Pero básicamente ese es mi interés del shodo. Creo que todo tiene una explicación, y cómo une la ceremonia del té, la caligrafía, todo eso une a las artes marciales, ¿no? Que es lo que practicaban estos maestros, que usted conoce mejor que yo. Claro, pero también tiene que ver, por ejemplo, con los rituales del dojo, ¿no? Con los rituales del saludo al principio y al final de la clase, que es común para todas las artes marciales, y que en judo es muy importante también mantenerlo para no perder también la esencia, esa comunicación previa, ese paso de la vida civil a lo que ocurre sobre el tatami, y también después del momento de concentración, el mokusō, la relajación final, la concentración y la vuelta a la vida después de haberse despojado, digamos, de las cuestiones cotidianas, ¿no? Eso es importantísimo. Y haberse recreado con la escritura me parece fantástico, y además es muy interesante en todo aspecto, ¿no? Que a uno lo ven escribir. Yo tuve la oportunidad de escribir delante de japoneses como yo pensaba judo, y me decían, no, así no, porque por el orden de los trazos, ¿no? Y entonces es muy interesante, pero sí es cierto, todo tiene una explicación, y muchas veces la comprensión del kanji, de lo que quiere significar, o las uniones de kanji, nos explican también la razón de ser de las técnicas que se aplican en el judo y también en el resto de las artes marciales japonesas. Bueno, para ir dejándote descansar y en tus tareas, te quisiera hacer dos preguntas nada más. La primera es, con tu experiencia, por lo vivido en el ámbito de los Juegos Olímpicos, por lo visto, ¿qué recomendaciones o qué consejos, qué sugerencias le darías a las personas que hacen el trabajo de sensei, de profesor, entrenadores, profesores de educación física, preparadores físicos? ¿En qué sentido? ¿En relación a la pandemia, sobre todo? Sí, en este momento que nos toca ir volviendo paulatinamente a una cierta normalidad que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Claro, lo que pudimos observar claramente es el testeo diario, ¿no? Es imposible realizarlo acá, pero creo que un testeo de acuerdo al ciclo del virus podría ser posible. Ese sería, por ejemplo, como para, sobre todo los dojos, quedarnos más tranquilos y lograr acuerdos con el gobierno para que todos aquellos que amamos la práctica de artes marciales podríamos tener un control cumpliendo el ciclo del virus cada 10, cada 14 días. Eso nos daría tranquilidad, sobre todo a los senseis, a los alumnos, porque sobre todo también se está viendo que los jóvenes más pequeños son los más transmisores. Se ha visto que entre el primer año y los 4 años de edad son bastante transmisores, y después sigue ese grupo etario que llega entre los 12 y los 17 años. Gracias a Dios ya se está vacunando al grupo ese entre los 12 y los 17 años, pero entonces un aspecto sería, como no podemos hacer testeos diarios
o testeo simple como el de saliva, hacer algo intermedio, lograr un acuerdo con el gobierno para hacer algo intermedio. El otro punto muy interesante y crucial es el uso de un barbijo. Eso se ha visto que disminuye notablemente la contagiosidad. Y por lo visto, lo que nosotros observamos es, y sobre todo en el trabajo nuestro, que estábamos atendiendo pacientes con coronavirus, prácticamente entre los colegas no hubo ningún caso, más allá de que nos poníamos equipamiento para ir a atender a los pacientes. Pero entonces lo que es la protección con la máscara y el distanciamiento social serían esenciales. Sin embargo, eso no es muy posible, lo del distanciamiento, porque nosotros practicamos un deporte de contacto. Entonces agregarle al menos una muy buena ventilación. Eso sería para mí lo esencial hoy por hoy. Y sobre todo que el mismo practicante forme dentro de su mismo entorno su propia burbuja, ¿no? Que sea responsable de su propio comportamiento. Porque creo que lo que viene después de todo esto es una nueva, yo le llamo economía del comportamiento humano. Las economías que van a sobresalir y superarse son las que sean responsables. Entonces empezar a ser responsable en casa para poder asistir al dojo de una manera, digamos, óptima, ¿no? Y darle continuidad a nuestro entrenamiento. Perfecto, clarísimo. Y por supuesto, y va de suyo, todas las cuestiones que se saben y están archiconocidas: controlarse por posibles síntomas, lavarse las manos, usar barbijo, distancia social, de forma, de aquí en más, ineludible. Sí. Y lo otro es el estado de vacunación. Creo que es importante que ya los equipos nuestros, todo donde nosotros practicamos, es que empecemos a mostrar nuestros carnets de vacunación, y creo que eso también nos va a permitir practicar de una manera más tranquila, ¿no? Claro. Y tener en cuenta sobre todo aquellos que tengan factores de riesgo, por ejemplo, relacionados a la edad o alguna enfermedad que pueda disminuir la respuesta inmunitaria, y tener la consideración de que seguramente puede necesitar una tercera dosis de vacuna. Entonces creo que ya hay que empezar a ser en este aspecto prudente y ser muy proclive a tener fichas médicas más completas dentro de cada uno de los dojos. Claro, y esto nos da lugar a la última de las preguntas, que sería lo mismo, ¿no? ¿Qué sugerencia o qué aporte se podría hacer para los responsables, por ejemplo, los dirigentes del deporte, los administradores del deporte o de la salud pública relacionada con el deporte? Y sí, sería básicamente lo mismo en relación al coronavirus, pero creo que justamente el Comité Olímpico Internacional tiene una base de datos muy importante, pero creo que tenemos que empezar a recolectar de manera científica información médica, clínica, nutricional, de rehabilitación, como usted quiera llamarle, pero en cada uno de los gimnasios. Sobre todo pensando en una Argentina que tenga un mayor despegue en el deporte tanto individual como colectivo. Por lo visto hemos funcionado mucho mejor en algunos deportes colectivos más que individuales, al contrario de otros países que funcionan muy bien en ambos deportes, no tanto individuales como colectivos. Y creo que el cuidado del atleta, no solo desde lo económico, es fundamental. Y creo que la medicina, yo le llamo cuantitativa, es decir, de recolección de datos, va a permitir primero mostrarle al atleta en qué situación real está, para poder desde allí él mismo superarse. Bueno, yo te quiero decir en general que es realmente extraordinario que haya sido un médico de Catamarca elegido como el único médico de los 21 médicos que fueron
y que tuvieron la oportunidad de acceder a semejante experiencia en los Juegos Olímpicos, que es un orgullo para el deporte y también para el movimiento olímpico de nuestro país. Y estamos muy agradecidos de tu palabra, de tu acompañamiento, de tus ganas de transmitir lo que has vivenciado, porque seguramente nos va a hacer falta a todos. Así que solamente agradecerte de parte del programa Hajime, que es el programa de judo de la Confederación Argentina de Judo, y también ahora dejarte libre para lo que quieras agregar a tu participación. No, al contrario, agradecerle sobremanera que me haya permitido expresarme y contar de mi experiencia en Japón y bueno, contar que realmente Japón es extraordinario. Creo que vale la pena visitarlo, quizá visitarlo en una circunstancia que sea distinta a la que estamos viviendo, o si es mejor, bueno, visitarlo con más conocimiento, porque realmente tiene mucho para enseñar. Y los que amamos las artes marciales, creo que ir ahí con conocimientos primero del idioma y luego de la cultura japonesa, sería muy, muy importante. Y acá hago un chivo para uno de los amigos, que es Jorge Orpianesi, que ha escrito un libro sobre la ruta del samurái, es Japón para budokas. Creo que es una excelente fuente de información para todos aquellos que amamos las artes marciales. Bueno, muchísimas gracias y desde ya un gran abrazo, esperando encontrarnos muy pronto sobre un tatami y pensar también en preparar el judogi para cuando se dé la oportunidad ir primero con el judogi y después con el pasaporte a Japón. Un abrazo grande, muchas gracias, Sergio. Un abrazo, César. Hasta luego, César. Muchas gracias. El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas junto a Fundaciones Poterra, Clic Solar y GEA Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible PROFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué hacés para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano de la Selección Argentina de Canotaje y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas, y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Ailén Lascaromicas, nadadora de aguas heladas, y lo que hago es cada 2 meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo,
Vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Y así, amigos, llegamos al final de otra emisión de Hajime. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 11 de la mañana por la plataforma Catplay. Y si no, nos podés seguir por YouTube, Catplay Hajime, y ahí seguramente vas a poder revivir todo el programa. Te recuerdo, unite a nuestro grupo de Telegram, Hajime-Catplay. Estamos en contacto, amigos. Chau, chau. Soremade.